a este foro, gracias por su tiempo. Si de repente ven que hablo muy rápido, me dicen. Justo, bueno, me gusta decirlo más que nada como visibilizar que los docentes neurodivergentes también tenemos mucho que aportar, ya que estoy en el espectro autista y TDAH. Entonces también justo la inclusión no solo va desde los estudiantes, sino también desde las adecuaciones que se le hace a los docentes. Entonces, justo les voy a pedir que se imaginen que vamos a salir de exploración, tomamos nuestras mochilas, ponemos nuestras herramientas y salimos en busca de alumnos. Y entonces decimos, porque resulta que aquí en México van a sacar un programa similar. Entonces vamos explorando y no solo vamos buscando alumnos, bien, vamos observando escuelas, aulas, centros de enseñanza. Y justo es importante que cuando hagamos esta exploración no tengamos esta mirada de juzgar, ¿no? Los lugares o incluso los estudiantes, cómo son, si son bien portados, no son bien portados, sino al contrario, tener esta mirada juguetona y curiosa de la gran diversidad de contextos que podemos tener en el aula y que podemos aprender de ellas. Y justo este ejercicio es porque los contextos no convencionales son aquellos que no se encuentran dentro de un plano formal escolarizado en un aula como normalmente lo conocemos. Podemos tener incluso clases en las calles, en los semáforos, en los jardines públicos o en los mercados y tianguis. Incluso aquí en México ya también surgieron algunas propuestas de llevar esta enseñanza más allá del aula para aquellas infancias, adolescentes o incluso adultos que en su momento no pudieron integrarse o infancias que por alguna razón no pueden estar en casa y tienen que acompañar a sus papás o mamás pues en sus labores diarias, ¿no? Entonces, justo cuando entramos a estos contextos que no son en el aula, con estudiantes y adolescentes, que es el trabajo que hace en el semáforo se aprende, muchas veces la educación es percibida como este gran lobo de la caperucita roja, que aunque quizás no siempre esté presente, es una presencia bastante inquietante y que causa miedo y a veces puede, aquí está la caperucita, puede sentirse muy abrumadora e incluso puede ocasionar que nosotros desertemos o que deserten los estudiantes. Entonces, nosotros para trabajar en estos contextos no convencionales, como bien mencionaban, combinamos algo que se llama educación imaginativa, que es una propuesta de Kira Negan que menciona que nosotros aprendemos imaginando, ¿no? Qué fabuloso. Y que justo dependiendo del nivel de desarrollo, no de edad, sino de desarrollo cognitivo, emocional, social, etcétera, los alumnos o las personas tenemos diferentes fases. Nosotros en esta propuesta trabajamos mucho las primeras dos, que es la somática, las emociones, las sensaciones, y la mítica, que es mucho las historias, las justo imágenes mentales, humor, metáforas. La segunda, la comprensión romántica, la vamos trabajando de manera más gradual porque está muy asociada al lenguaje escrito. Y muchas veces en estos contextos, aunque el estudiante ya está en cierto grado escolar, no tiene las habilidades de lectoescritura que se deberían tener en ese grado. Y, por ejemplo, también en la comprensión filosófica e irónica son como imaginaciones como más complejas y que requieren un acompañamiento. Entonces nosotros trabajamos mucho esta parte de la musicalidad y los juegos. También justo combinamos mucho la parte STEAM. Pues hay un montón de enfoque, de metodologías que acompañan al STEAM. En lo personal, mi favorita y las que utilizamos más es aprendizaje basado en simulaciones, aprendizaje de servicio e indagación, que son como las tres que giramos. El aprendizaje de servicio, pues estos son proyectos, o sea, son al fin el desarrollo de proyectos comunitarios. Entonces buscamos que se conjunten las matemáticas con justo esta parte biocultural. Y ahorita les voy a explicar por qué la parte biocultural. Y justo pues algo que sí cuidamos muchísimo es que se puede ver algo muy ostentoso como algo muy ostentoso o algo muy como muy guau, pero en realidad puede ser que sea la misma enseñanza tradicional, o sea descubrimiento espontáneo como al final, como en ciencias, ¿no? Que un experimento, si no tiene el acompañamiento y el andamiaje necesario, pues al fin y al cabo es una manualidad.
Entonces buscamos que sí haya un andamiaje, igual en matemáticas, puede ser algo súper ostentoso, pero si no tiene el acompañamiento necesario, pues justo también cae en lo mismo. Y pues nosotros buscamos como enfocarlo mucho a la indagación. ¿Y por qué biocultural? ¿Y por qué aprendizaje de servicio? Bueno, la mayoría de nuestros estudiantes con los que trabajamos, tanto mujeres adultas como adolescentes y niños, y ahora este proyecto no solo se ha pasado a un espacio de semáforo, sino también virtual, vienen de comunidades indígenas. Entonces el contexto que tienen es que vienen de aquí en Querétaro, de la Sierra Gorda de Querétaro, y tienen mucha cuestión, una relación muy increíble con las matemáticas a nivel cultural, porque la mayoría de ellas y de ellos hacen artesanías como las leles, que son la imagen que se ve media pixeleada acá. Las leles son estas muñecas que tienen un patrón muy simétrico en sus vestidos. Entonces, también algo que se busca es que no solo sea una enseñanza unidireccional, o sea, de que yo solo guío y fomento, sino que yo también aprendo de ellos a partir de sus relaciones bioculturales con el entorno. Por ejemplo, las plantas medicinales que conocen, la fauna, la flora, y también tratar de recuperar este tejido social que muchas veces se pierde al momento de estar en una situación vulnerable. Entonces es algo que hacemos. Y justo pues la educación es muy poderosa la educación es muy poderosa que puede llegar a todas partes, pero sí necesita un gran empujón. Entonces, en nosotros al inicio todavía se trabaja con las simulaciones, pero ya en aspectos más controlados. En su momento yo salí a la calle porque la que iba con la tablet era yo no sé cómo no me pasó nada en ese tiempo. Salíamos, bueno, aparte no es lo mismo la situación que hay en seguridad de hoy en día a que había hace 2, 3 años. Entonces, justo en esta se trabajaba con material manipulativo y con las simulaciones FED, y las actividades se buscaba integrar tanto a las infancias y a las mamás que son son nuestras principales motores. Entonces, justo cómo se trabaja con las simulaciones FED, se combina esta parte de lo que les comentaba de la educación imaginativa con la parte de indagación y las simulaciones y la parte biocultural. Algo que se observó mucho es que justo por hacer un contexto altamente vulnerable, existe esta situación de género de ¿para qué estudia mi niña? Si pues al final se va a casar, o yo como mamá o como mujer no me siento como con las habilidades suficientes para continuar mis estudios. Entonces, hay otras cuestiones que había ahí que hay ahí. Entonces, justo se crearon estas secuencias didácticas y estas actividades donde las protagonistas son dos niñas. Se llaman Sophie y Leo. Y le puse Leo porque por Leonora Carrington, que esta artista que llegó a México, Leonora Carrington, y que hizo una aquelarre de mujeres súper empoderadas de artistas con Remedios Varo, y se me olvidó la otra, la otra artista que era fotógrafa, entonces fue muy inspirado en eso. Entonces, justo inspirado en ellas, que ellas mismas se contribuían a nivel artístico, que una le tomaba fotos a la otra y la otra veía la pintura de la otra y creaba algo más, inspiradas en ellas. Se crearon estas lecciones donde son dos niñas que se inspiran entre ellas, se ayudan entre ellas y aprenden matemáticas entre ellas, pero no desde el piso de no sabemos, sino estamos buscando aprender más. Entonces, estas niñas ayudan a sus amigos a hacer juegos de matemáticas para las fiestas, que obviamente en la vida alguien va a pedir eso, pero ellas lo hacen. Juegan fútbol, van al mercado con su papá, etcétera. Entonces, justo a partir de estas historias que se crearon alrededor de estas dos niñas, se trabajan diferentes temáticas, por ejemplo, bailando el son de las razones. Creo que está un poco obvio de qué trata, pero se habla de razón y proporcionalidad.
Y en el caso de aquí la foto de cuando se trabajó áreas, se trabajó a partir de los mosaicos y hablar del el arte en las iglesias, porque pues aquí en México, independientemente de la cuestión religiosa o no, aquí en México las artesanías, la mayoría de las artesanías se venden cerca de las explanadas de las iglesias porque es donde están los jardines públicos. Entonces es como un lugar a donde a lo mejor no accedemos, pero en el exterior podemos observar la geometría de los mosaicos. Entonces es un lugar que es muy accesible. O sea, no que entremos, pero sí que lo veamos desde el exterior cómo está esto, su estructura. Entonces esa fue la razón por la que en Áreas se trabajó como más con esa parte de los mosaicos. Y pues estos temas se seleccionaron a partir de, aquí en México hay algo que se llama el Instituto Nacional de Educación Abierta para Adultos, y justo a partir de ese temario que se trabaja en ese instituto, se hizo una selección de temas y se hizo una selección de simulaciones, ya a su vez de temáticas en las que giraría en torno a estas lecciones matemáticas. También es importante mencionar que pues las calles son o eran en la calle, entonces la infraestructura pues no es como la ideal, entonces sí se busca que sean cosas que se puedan, que tanto el tallerista o el guía o el docente pueda transportar. En ese caso están adaptadas porque bueno, yo era la que inició e iba sola, pues algo que yo pudiera cargar, ¿no? Entonces por eso la mayoría son de materiales reciclados, de cartón y de cosas que se pudieran utilizar en un lugar sin mesa o sin bancos o que pudieran ser muy móviles, ¿no? También algo que es importante mencionar, que se trabajan habilidades del pensamiento, porque también es importante brindar herramientas para que ellos puedan construir desde el enfoque del proyectos de desarrollo comunitario, o sea, muy desde la comunidad, porque es muy triste decirlo, pero es muy probable que a lo mejor algunos de los niños no lleguen a la escuela preparatoria o secundaria, pero lo que también se busca es que tengan otro tipo de habilidades, desde pensamiento crítico, desde planificación, desde observación, para que en un futuro, cuando estén más grandes, puedan reincorporarse. Porque pues porque un niño, estudiar es un privilegio y un niño no solo es que tenga ganas de estudiar, también necesita que haya toda una infraestructura detrás de ellos. Entonces hacíamos actividades como las rutinas de pensamiento de veo, pienso, me pregunto, y también hacíamos algo que nosotros le llamamos en proyectos comunitarios, cartografías participativas, que es una evaluación diagnóstica muy comunitaria de conocer nuestro entorno. Entonces íbamos a hablar de la vegetación y las faunas y que ellos aprendieran a contar, o sea, o repasáramos conteo de, hay una planta, dos. Entonces, primero plasmaban sus ideas y cómo reconocían el entorno a través de este mapa, que pues llevábamos los gises y todo el material. Y justo pues, ay, perdón. Y justo hacíamos estos juegos como que todo fuera muy colaborativo y con lo que tuviéramos para que muchas cuestiones de matemáticas como que pudieran abordarse como el conteo, la agrupación, los patrones, etcétera, aparte de los materiales que llevábamos pues manipulativos, también fueran en torno a la exploración del medio, porque al fin y al cabo gran parte de su día ellos se encuentran en un jardín, en una calle. Entonces, no debería ser así. Yo creo que sí es importante, me gustaría mencionar que no hay que romantizar esto. De hecho, los niños no deberían estar en un semáforo o en un jardín todo el tiempo. Y, pero es una situación multicausal y es una multisolución, es decir, no solamente va a haber una solución y no es algo que vas a cambiar de un momento a otro. Entonces, justo sí es importante establecer con los papás que estas reflexiones sobre que pues no, los niños no deberían estar ahí, ¿no? Y también eso es algo valioso. Y justo puse esta imagen porque algo también que se observa o en un semáforo en calle o en estas situaciones es que es muy violento, ¿no? Entonces, muy violento puede ser desde verbal o físico. Si es físico, obviamente ya no se da la sesión, pero también justo esta violencia permea muchos de los vínculos sociales y de familiares que se encuentran en el semáforo.
Segundo, es un privilegio tener un juego de mesa o saber jugar un juego de mesa. Por ejemplo, las mamás no sabían jugar memorama o no sabían jugar lotería, bingo, etcétera. Todos estos juegos dominó que tradicionalmente a lo mejor algunos de nosotros conocimos. Y el juego pues es extraordinario, ya lo mencionaron hace rato, es increíble, genera muchas habilidades incluso de seguimiento de instrucciones, ¿no? De tener una planificación de lo que vas a hacer. Entonces, justo también llevábamos juegos de mesa para que pues se pudieran apoyar en el desarrollo de estas habilidades y también se formara comunidad, ¿no? O sea, que ya no fuera de el niño o el adolescente o la infancia que se burla de su mamá porque está estudiando porque no ha terminado la secundaria o viceversa, sino que fuera más una cuestión de un círculo o una comunidad de aprendizaje, de, ok, vamos a aprender juntos, estamos en esta parte colaborativa. Y